Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Bueno, pues le agradecemos que esté con nosotros como todos los martes. Sí, vamos a seguir hablando de los 4 elementos en el pasado. Cómo ha sido la sincronía de la humanidad en el pasado. ¿Y cómo ha sido la sincronía de la humanidad en el pasado? Bueno, pues rápidamente es muy importante recordar esta parte. De los 50 para atrás, pues se conoce a esta generación como la generación silenciosa, en donde los hijos, pues era todo, pues obediencia total a los padres, el respeto total, esa era la autoridad, había mucho respeto a lo que son los maestros, a los sacerdotes, a los padres en sí. A las personas mayores. A las personas mayores. De los 50 hasta inicios de los 80, se habla de varias generaciones, ¿no? Pero así en general, de los 50 a los 80, los que tuvimos la fortuna, la suerte de haber nacido en estos años, pues hay una situación muy, muy característica de estos periodos, de estos años, de estas décadas, ya que había mucha amistad con el medio ambiente, con los ecosistemas. Por ejemplo, con el agua. Pues uno tomaba agua de la llave y no pasaba nada. Hasta los 80 tomábamos agua de la llave. ¿No? O las convivencias que había de niños, los juegos que teníamos, horas y horas socializando con otros amiguitos. Ahí se nos iban las horas. No había televisión, no había celulares, no había otros productos que ahorita ya nos dominan. Cuando había algún problema, algún pleito por ahí con alguien, se arreglaba a la salida de la escuela o atrás de la escuela. Y la rueda de chamacos ahí, de amigos, pero nadie se metía, nada más era 1 contra 1, ganara quien ganara, ahí quedaba el asunto. Al otro día, tranquilos, como si nada. Y cuidadito de rajarse con los papás, porque otra friega más que se llevaba uno, porque así era. O si había la queja de que uno se portó mal en la escuela y el maestro podía pegarle a uno, que nos tocó a varios, los varazos ahí. Llegaba uno en la casa y pues otro tanto, ¿no? Porque así era en esos años. El otro aspecto también que cabe resaltar es las madres, los pañales. Para estos años no había pañales desechables como hay ahorita. Que marcas, que para 4, que para 8 años, que no sé, meses, no sé qué, kilos, pues eran pañales de algodón. Se usan, se lavan y otra vez se siguen usando. Y entonces no había tanta contaminación. Por ejemplo, de los pañales desechables, quiero que sepan que tardan 500 años para degradarse. Es una contaminación tremenda y por todos lados la gente no respeta, tira esto, ¿no? Después de haberlo utilizado. Otro rasgo muy importante de estos años es que la creatividad, la imaginación estaba a su pleno. Por ejemplo, con las radionovelas clásicas de esos años. Calimán, Chucho el Roto, El Ojo de Vidrio y otras radionovelas que al escucharlas, pues ahí la familia, ¿no? La imaginación, uno se imaginaba esos paisajes donde se desarrollaba esas escenas. En Tlaxiaco recordamos una radionovela que se llamó Las Tierras Flacas de Agustín Yáñez, Jacob Gallo, por ejemplo, Epifanio. ¿Quién más? Martiniana. Bueno, usted se ha de acordar, ¿no? Teofilita. Muchas de ese tipo que estimulaban la creatividad de las personas, de los niños. La imaginación, ¿no? Exactamente. Pero cuando empieza a aparecer la televisión, ya tenemos un pequeño problema ahí. Porque ahorita la televisión, o sea, estar muchas horas frente a la televisión, desarrolla un cerebro frágil en las personas. No permite. Pero ya no estamos horas frente a la televisión, ahora estamos frente al celular. Peor. Y es lo peor. Porque hay esto, ¿no?
Los niños hasta los 8 meses, ellos no distinguen colores, ellos no nos ven como tal, sino que nos reconocen a su mamá por la voz y por su energía, obviamente. Y entonces, hasta estas edades, pues no tienen sus órganos formados, están en proceso de formación. Ahora imagínense una madre de familia que para que se calle su bebé le da el celular. O sea, ¿qué crimen estamos cometiendo ahí? Inconscientemente. O niños de 2, 3 años, con tal de que se calle, ahora les entretenga, ahí está el celular. Y es un crimen que estamos cometiendo y no nos damos cuenta. Pero bueno, seguimos. En los 80s, 90s, pues la generación ya que todos conocemos, los millennials famosos, muy inteligentes, por cierto. Aquí hay algunos, y hay muchos así, ¿no? Jóvenes que no quieren ningún compromiso, no quieren hijos, ellos viven. Ellos viven. Pero paralelamente también surgió otra generación. En estos años, decía, fuimos los hijos obedientes, pero que después nos convertimos en padres obedientes. ¿De quiénes? Pues de los hijos. Porque sucede un fenómeno muy interesante a partir de los 60s, con todo este movimiento social que hubo en México, sobre todo, con esto de la liberación femenina y demás, pues la mujer ya se fue involucrando poco a poco en la vida laboral, su desarrollo profesional, a la par que el hombre, empezó a trabajar, y así vemos que en los 70s, 80s más, pues se incrementa el número de madres solteras. De acuerdo a datos de INEGI, 600% se incrementa. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues que trabaja mamá, trabaja papá, y los hijos, ¿con quién crecen? Ahí tenemos un problema. Para compensar esta ausencia de los papás, ¿qué es lo que hacemos? Pues les damos todo. Les compramos todo lo que piden en el momento que lo piden y sin ningún esfuerzo. Y ahí tenemos pues otro problema, ¿no? Videojuegos, se la pasan horas y horas frente a estos juegos, a la televisión, a la computadora. Pues realmente es algo que no necesitan a esas edades, pero ya lo tienen. ¿Y por qué lo hacemos? Para compensar esa ausencia. Y eso es un problema porque estamos formando hijos altaneros, hijos desesperados, impulsivos, intolerantes. Todo lo quieren, ¿no? Me tocó ver, precisamente, comentaba, en Oaxaca, en Chedraui, una mamá con su hijo que le compró un juguete. Estaba la fila de personas para pagar, pues la mamá le pidió el juguete al hijo para pagar. Pues ¿dónde lo soltó? No lo soltó y se puso a llorar y un berrinche ahí. Pues tuvieron que llamar a otra persona, a la supervisora, para ir a traer ese juguete del estante donde lo tomó para poder registrarlo y cobrarlo. Pero mientras la fila ahí de personas, bueno, el hecho es que ¿qué tipo de personas estamos formando con ese tipo de actitudes? Inconscientemente. ¿Sí? No les estamos enseñando responsabilidad a los hijos, no les estamos creando ningún compromiso, y eso genera un problema en el proceso mental de estos pequeños. Por ejemplo, hablábamos de los 3 cerebros, el cerebro pensante, el motor y el emocional, pero específicamente en el cerebro hay varias áreas. Tenemos el área raíz, esa es independiente de nuestra voluntad porque es la que regula la respiración, los latidos del corazón, etc. Eso no depende de nosotros. El área límbica, esa regula las emociones. Y tenemos el área, los 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo regula lo que es la lógica, la
las matemáticas, el razonamiento. El derecho regula la intuición, sobre todo, y en la mujer está más desarrollada que en el hombre. Y en el hombre, pues tenemos el hemisferio izquierdo más desarrollado. Y se trata, pues, de equilibrar estos dos, ¿no? Y, por ejemplo, he aplicado test para determinar estilos de aprendizaje, las inteligencias de los jóvenes. Y he observado que en un grupo de 50, por ejemplo, un tercio son visuales, un tercio son auditivos y un tercio son kinestésicos. Así, predomina más una inteligencia. Y en el caso de los alumnos que entrenan taekwondo, que es donde he podido observar, las tres inteligencias están equilibradas. Y esto, pues, es lógico porque los movimientos que se hacen con los pies y manos hacia un lado, pues también se hacen hacia el lado derecho, el lado izquierdo, y eso permite de alguna manera equilibrar los dos hemisferios, ¿no? Otro dato también que se menciona es que las habilidades matemáticas se desarrollan muy bien con los jóvenes que practican música, o sea, algún instrumento musical, y la verdad en Tlaxiaco hay mucho de esto, y eso es muy bueno, y lo estamos viendo con los resultados de concursos en el área de matemáticas, específicamente, ¿no? Y eso es muy bueno. Siguiendo con las otras áreas del cerebro, decíamos que hasta los 9 años se configuran los huesos craneales, los 4 pares de huesos y los 14 huesos maxilofaciales, que ya determina cómo va a ser la fisonomía de la persona. En la parte occipital, la zona occipital, pues la información visual, ¿no? Ahí. La zona temporal, aquí en la patilla, como su nombre lo indica, marca los tiempos, las edades. Ya cuando estamos terminando la adultez y ya entramos a la vejez, pues ya se nos marca muy bien esa parte, ¿no? Entonces ahí regula también la parte auditiva. La zona parietal, ahí se regulan los sentimientos y las sensaciones. Lo importante que quiero recalcar es que en la zona frontal, donde se encuentran los dos hemisferios, ahí se regula mucho las decisiones, la voluntad y sobre todo la madurez. Cuando a un niño pequeño, hasta antes de los 7 años, ya hablamos de esa parte, que ahí es donde se forma la personalidad de las personas, si a un niño no se le asigna ninguna responsabilidad, no desarrolla esa parte, ese lóbulo frontal, no alcanza su madurez, y de esa manera, y es la razón por la que vemos en la adolescencia, sobre todo jóvenes de bachillerato y más adelante, jóvenes irresponsables. Tu tarea, no la hice, se me olvidó. Y manda uno a traer a sus padres para ver qué está pasando, pues sorpresa, la mamá es la que sale regañada. O sea, esta situación está terrible, está tremendo, o sea, es increíble lo que está pasando. ¿Y eso por qué? Porque estamos formando hijos tiranos, esa es la palabra. Hijos irresponsables, inmaduros, impulsivos, intolerantes, tiranos, en una palabra. ¿Qué ciudadanos vamos a tener más adelante con estos niños? Y esto se ha agudizado más a partir de los 2000 para acá, más, y lo estamos viendo aquí en las calles de la ciudad. Ya no hay respeto, o sea, si ya no respetan a la madre y a su papá, ¿qué podemos esperar de esta generación? Es la generación de los tiranos. Suena duro. Son las 8:50 minutos. 8:50 minutos. Pues le agradecemos al ingeniero Lorenzo por habernos introducido un poquito a la realidad, nada más tantito de lo que estamos viviendo en estos días. Una cruda realidad dolorosa, nos duele, pero como padres somos responsables porque, sobre todo los padres jóvenes, tengan mucho cuidado. Como una alternativa, son sugerencias que surgen en estos momentos. Hay que asignarle tareas a los hijos, que levanten su cama, como sea, pero sea que lo hagan. Levanten su plato donde comen, que ayuden a lavar los trastes, a barrer. Con que empiecen a hacer eso, poco a poco ya están desarrollando esa parte de una responsabilidad. Porque realmente no les asignamos nada, no hacen nada.
Recuerden que la ociosidad es la madre De todos los vicios. de todos los vicios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el dato. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Lorenzo que haya estado con nosotros en esta mañana. Finalizamos.